Santo Domingo de Silos posiblemente es una de las poblaciones más famosas de España y, por supuesto, un destino turístico de la geografía burgalesa muy apreciado en Castilla y León. Una fama que debe al románico y al canto gregoriano, bendita fórmula que moviliza decenas de miles de visitantes cada año, y todo por una comunidad singular de monjes benedictinos y por sus rezos cantados, unos frailes que habitan y dan sentido a la localidad que lleva el nombre de Santo Domingo de Silos. En el programa de hoy entraremos en su interior, pasearemos por el claustro, escuchando con respeto sus cantos y rezos, y hablaremos con el abad de Silos, ante la imponente silueta del ciprés más cantado por los poetas. Pero también conoceremos iniciativas culturales como la del Museo de los Sonidos de la Tierra y su colección de instrumentos tradicionales. La visita al complejo hostelero y cultural del convento de San Francisco nos permitirá conocer la iniciativa de la Fundación Silos, poniendo en valor las ruinas del viejo convento franciscano. Con su secretario, el catedrático René Jesús Payo, entenderemos la dimensión cultural de los monasterios en los territorios. Nos sentaremos en la mesa de un viejo mesón silense, acompañados de Isabel, una cocinera curtida en décadas de recetario tradicional. Pulsaremos también la opinión del periodista José Luis Guerrero, burgalés y buen conocedor del entorno, así como la del alcalde de la localidad, Emeterio Martín. Pero antes de entrar en Silos, nos toca desfilar por la Yecla, un angosto cañón que sorprende a los visitantes que van en busca del gregoriano y se encuentran el sonido calmado del arroyo del Elechal, afluente del Mataviejas, que ha logrado domesticar y labrar las Carizas, convirtiéndolas en un paseo fascinante. Pero comencemos saludando al padre Lorenzo Maté, el abad de Silos, que nos espera en la biblioteca. Nunca un monasterio estuvo tan ligado a la geografía como el caso de Silos. Hombre, nosotros todos los benedictinos estamos bastante ligados al terreno donde se funda el monasterio, porque no cambiamos de lugar como pueden cambiar otros religiosos enseñanza o asistencia sanitaria, que tendrán que ir donde está la gente para atender o para ayudar. En un momento como el que atravesamos, con un claro declive de vocaciones, este monasterio se mantiene. Bueno, Silos se mantiene mucho de nombre, pero también hemos tenido declive en las vocaciones, porque ahora somos 29. Generalmente pues era alrededor de un número 35, 40, o sea que sí se nota el declive. Es verdad que la gente pues sigue viniendo por escuchar o por participar en nuestras Eucaristías, en nuestros rezos, escuchar el gregoriano, visitar también el claustro, el arte, y todo esto pues tiene nombre y es conocido, ¿no? Pero sí tenemos también carencias de vocaciones como cualquier otra orden y como cualquier otra casa o monasterio. ¿Por qué despierta tanto interés el canto gregoriano, que en el caso de Silos cobra una dimensión tremenda? Hombre, nosotros en primer lugar lo mantenemos porque es nuestra forma de oración y en ella, en esta forma, nos encontramos cómodos. El latín va unido junto a la música, entonces las cadencias y también los acentos van según la lengua latina y por eso pues a nosotros nos sirve y nos encontramos a gusto en este canto que hacemos todos los días. Quizá la gente que se acerca son melodías sencillas, con unas cadencias sencillas, suaves y también pues esto puede crear cierta tranquilidad, cierto sosiego, cierta paz, que todo esto pues puede ayudar a la gente pues también a sentirse a gusto, aunque a veces pues no entiendan el texto, que suelen ser textos sencillos tomados de los salmos o tomados de los evangelios de la Biblia, ¿no? Pero es curioso, el gregoriano cobra una dimensión tremenda en Silos y, sin embargo, lo podemos escuchar en otros monasterios de la región. Pues así es, hay muchos más monasterios, pero a veces las modas pues es lo que tiene, ¿no? Que se centran en un lugar y es como que se olvidan de otros, pero
Nosotros lo aprendimos de los monjes de Solesmes, que son monjes benedictinos franceses y en realidad son nuestros maestros. Pero a veces, por lo que sea de modas del tiempo, pues se pone de relieve un monasterio más que otros, un canto más que otro. ¿Cuál es la actividad diaria, la actividad del monje de la comunidad? Siempre la vida consagrada, la vida religiosa, lo principal de ella es ser vida religiosa, es decir, dar testimonio con la vida de nuestra búsqueda de Dios, una búsqueda de Dios que hacemos en comunidad, bajo una regla, bajo un abad y en una comunidad concreta, en una casa concreta, ¿no? Y fundamentalmente pues es dedicar mucho tiempo a la oración, lo que nosotros llamamos el oficio divino, es decir, traer a nuestra oración pues todas las necesidades de la Iglesia y todas las necesidades pues también de la humanidad. Lógicamente habrá que manifestarlo en actividades, habrá que manifestarlo en la forma de ser o de realizar, ¿no? Tenemos como actividades en este momento más fundamental o principal es la hospedería. Atender pues a la gente que viene fines de semana pues con problemas o con necesidad de descanso o pasar unos días de tranquilidad o de soledad para reflexionar simplemente, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lectura, padre, de una comunidad como la de Silos en pleno siglo XXI? Pues por lo menos, al menos que la gente que se acerca pues sea un motivo para preguntarse, ¿no? ¿Qué hacen estos hombres aquí o por qué están aquí? Quiero decir que sea un interrogante pues para las personas en general, ¿no? Ver que hay otra forma pues de vivir la vida, de una forma más sosegada, más tranquila, más reposada, también compartiendo pues los bienes y compartiendo la vida, compartiendo pues más cosas y no siendo tan individualistas, por eso vivimos también en comunidad. Pero sobre todo pues queremos ser un interrogante, ¿no? Que ellos se pregunten, todos los que se acercan, por qué estamos aquí, qué hacemos y para qué estamos, ¿no? Para el alcalde, según una bendición. ¿Para el padre abad de Silos los turistas lo son también? Bueno, en realidad lo tenemos organizado de tal forma que no interfieran en nuestra vida, ¿no? Porque terminamos la misa a las 10 menos algo, el turismo comienza pues a partir de las 10 y termina a la 1:30, ya tenemos el rezo a las 2 menos cuarto, con lo cual pues no interfieren en nuestra vida. Y por la tarde pues parecido, pues que a partir de las 4:30 está abierto hasta las 6:30 y a las 7 tenemos el rezo de las vísperas o la oración de la tarde. Pues en este sentido a nosotros no nos interfieren y también pues nos parece bien que contemplen pues las obras que hay de arquitectura, lo que es el claustro, las maravillas de los capiteles y que también pues se sientan de alguna forma a gustos y serenos en el claustro, porque cuando uno entra en este edificio, la verdad que sin saber por qué uno se encuentra a gusto, es uno de esos lugares donde se siente cierta paz y cierta tranquilidad, quizá por esa sucesión de planos verticales, horizontales, también por ser un sitio aislado, cerrado. Y a nosotros el turismo no nos molesta porque las partes también de las habitaciones dan al sur. Utilizamos el claustro superior pues para paso hacia la iglesia. Quizá alguna vez pues nos verán pasar y así también pues comprenden que es un edificio vivo, es un edificio habitado y que no solamente pues es arte, no solamente es escultura y no solamente es cosa del pasado, ¿no? Tras la conversación mantenida en el claustro con el abad de Silos, nos detenemos a escuchar el canto gregoriano. Ahora sí. Vamos al encuentro del periodista José Luis Guerrero, que lleva con orgullo el ser embajador de Silos. José Luis, es sorprendente que un canto religioso del calibre de un gregoriano siga fascinando
a los paisanos de esta época? Porque cualquiera que tenga una cierta sensibilidad, como es tu caso y de tanta otra mucha gente, no solo de Silos, también de este país, incluso del mundo entero, pues disfruta escuchando gregoriano. Y el mejor ejemplo es que este tipo de música, este tipo de canción, esta interpretación, esta melodía fue número 1 en Estados Unidos, fue número 1 en Japón, fue número 1 en Alemania. Se escuchaba en los aeropuertos, se escuchaba en las discotecas, se escuchaba, por supuesto, en bares y cafeterías, y sigue teniendo un tirón extraordinario. O sea, los monjes aquí cantan a iglesia llena muchas veces a lo largo del año, muchas veces, iglesia llena. En tu caso, además de un periodista curtido, tienes un buen arcano de información. ¿Te acuerdas de hace un cuarto de siglo? Oye, este fenómeno de Silos fue un torrente. Hombre, Silos está en el mapa mundi, eso yo lo digo mucho, para explicar a la gente la diferencia que puede haber, por ejemplo, entre Salas de los Infantes, que es mi pueblo, que está aquí a 18 kilómetros, y Santo Domingo de Silos, que tiene elementos de carácter mundial, como puede ser un claustro románico de primera orden, de los siglos XI y XII, un gregoriano, como hemos comentado, que se escucha en todo el mundo y que la gente lo demanda y que la gente que sigue comprando CDs y se sigue grabando. Sigue teniendo también un tirón extraordinario por la gastronomía, porque se come un magnífico cabrito, como puede ser aquí en el Hotel Tres Coronas o en cualquiera de los otros 7 restaurantes o 9 hoteles que hay en la ciudad, en la localidad, en la villa. Y estimo que también la propia belleza y singularidad del pueblo, que permite pasear muy a gusto y ver cosas que son singulares. Todo lo que es el Valle del Tabladillo tiene un encanto especial. Hace un cuarto de siglo tenía esta dimensión. Estimo que comenzó a hacerse notar fruto del éxito musical del gregoriano en los tiempos en que el padre Clemente Serna era el abad, fruto también de la iniciativa que tuvo una firma discográfica de Gran Bretaña, que compró los derechos a Hispavox, que era la casa discográfica española que tenía la grabación y quebró. Entonces, cuando ese producto fue remasterizado por parte de la firma discográfica inglesa, lo puso en el mercado y se promocionó hasta tal calibre que eso fue número 1 en USA, como suele decirse, y lo cual es verdad, pero también fue en Alemania, también fue en Japón y en otros países de Europa y del mundo. Y lógicamente eso hizo que el nombre de Silos estuviese en primera línea. Está claro que este territorio lo conoces como muchos de Castilla y León, en este porque es tu tierra. Pero eso de embajador de Silos es un puesto importante. ¿Tiene mucha remuneración, por cierto, o no? Evidente, sí, sí. Bueno, fue una circunstancia casual. Yo venía con mucha frecuencia aquí a Silos y en oportunidades me acompañaban gentes ilustres como tú. Entonces, fruto de que en una etapa concreta venía con el embajador de Rusia en España, entonces Alexander Kuznetsov, ahora viene el nuevo, Yuri Korchagin, viene ahora en enero, y también la oportunidad de que viniese el de Honduras y algún otro embajador de la circunstancia que te ofrece la vida, ¿no? Y luego también he tenido ocasión de estar aquí con gentes pues como Julio Anguita o el propio Aznar, en fin, gentes de toda condición y de toda idea o pensamiento. El hecho de que viniera aquí con tal frecuencia le hizo pensar al alcalde y a la corporación que podían nombrarme en esa ocasión embajador, junto con otras gentes como el padre abad Clemente, que fue nombrado hijo adoptivo en aquella ocasión. Pues Luis, una pregunta como embajador de Silos. Aquí los deberes están hechos. La marca, que a alguno del departamento de marketing le hubiese costado años conseguirla, ya la tenemos. ¿Tiene recorrido Silos como producto turístico? Bueno, es evidente que podemos pensar en más elementos de atractivo que pueden seducir y atrapar al viajante, al viajero, al espectador, al turista. No sé, la lengua, que hemos dejado antes un poco de lado. Aquí este es un hito del camino de la lengua. Aquí a mi espalda quizá los telespectadores puedan ver la imagen de una escultura que se puso cuando se hizo el camino de la lengua por parte de las comunidades autónomas donde están, por ejemplo, Salamanca, Alcalá de Henares, Ávila por Santa Teresa de Jesús y La Rioja porque los monasterios de Ayuso y de Suso. Es decir, cuando Castilla y León decidió qué ponemos para mostrarnos al mundo,
en la Expo del 92 en Sevilla, llevó las glosas silenses que fueron demandadas, solicitadas al British Museum, donde están expuestas durante todo el año. Y allí volvieron, como no puede ser de otra manera, porque fue un préstamo en cesión de uso durante el tiempo que duró la Exposición Universal de Sevilla. ¿Qué más qué se puede hacer? Pues hombre, se puede hacer todo lo que se nos ocurra. Hablando del camino de la lengua, tú estuviste vinculado al Instituto Castellano-Leonés de la Lengua durante mucho tiempo. Sí, es verdad, y trabajé durante 7 años largos y tengo la impresión, no obstante, que no se ha dado con la clave para que la comunidad explote ese activo turístico e industrial, y la industria del idioma no acaba de funcionar, no sé por qué. ¿Crees que a nuestros hijos y a nuestros nietos, a las futuras generaciones, les seguirá gustando el gregoriano? ¿Les seguirá impactando todo lo que significa Silos? Bueno, yo estoy convencido. Aquí ya yo vengo con gente también como mis hijos, y quien no disfruta de un cuarto de hora de silencio, de meditación, vamos, silencio en cuanto al público. Los que cantan, los monjes, te hacen, yo creo, reflexionar, meditar, es un viaje al interior, es una introspección. A mi modo de ver, eso a cualquiera le puede seducir, a cualquiera le puede atrapar. Hay que ser, yo creo, muy lerdo para no disfrutar de esa circunstancia. A muy corta distancia del corazón medieval de la villa de Silos se encuentra el convento de San Francisco, hoy rehabilitado y puesto en valor gracias a la iniciativa de la Fundación Silos. Conoceremos su doble utilidad cultural y hostelera. Nos espera el secretario de la Fundación y catedrático de Historia del Arte, René Jesús Payo. René, es curioso, han pasado muchos siglos y lo que un día supuso un revulsivo con la instalación de monasterios en unas partes del territorio desde el punto de vista económico, social o cultural, curiosamente hoy sigue siendo un revulsivo económico y cultural. Efectivamente, es un proceso paralelo. En el pasado fueron centros que permitieron roturar la tierra, generar pueblos, generar cultura. Hoy son centros que, además de ser lugares espirituales, tienen un papel económico, tienen un papel cultural y tienen un papel de fijación de la población. Si no fuera por monasterios como Santo Domingo de Silos, pues probablemente pueblos como este no existirían en nuestros días. En el caso de Silos, una pequeñísima población en torno a un monasterio. Efectivamente, es una isla que fundamentalmente, lo fundamental dentro de Santo Domingo de Silos es la isla monástica, lo que da sentido a la localidad. Desde un punto de vista patrimonial, el monasterio, en general, todos los monasterios han sido envases únicos, de dinamización, Único, se encuentra entre los más importantes hitos del románico europeo. Meyer Shapiro, uno de los grandes historiadores del arte europeo, dijo que el claustro de Silos está entre las joyas del arte románico mundial, por encima incluso de claustros románicos franceses. Hablando de claustros románicos franceses, sorprende, y no estamos muy acostumbrados, con toda la riqueza patrimonial en materia de monasterios y conventos de Castilla y León, en encontrarnos las grandes abadías centroeuropeas en este museo. Claro, en este convento de San Francisco lo que se trató es de hacer un centro de interpretación del monacato. Silos es monacato y teníamos la misión de interpretar el monacato desde una perspectiva general, qué fue, cuáles son sus orígenes, cómo ha ido evolucionando y cuáles son los distintos carismas y las distintas variantes del monacato, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en Grecia, Turquía, Egipto, como en los territorios europeos occidentales que se han desarrollado a lo largo de 20 siglos de monacato. Las maquetas nos muestran una iconografía que vemos en las fotos, ¿no? Los grandes monasterios de otras partes. Siguen siendo también fuera de España los monasterios faros que irradian economía, luz, arte, patrimonio. Por supuesto, no hace falta más que recorrer algunos territorios ingleses, algunos territorios franceses, algunos territorios italianos y nos damos cuenta de que incluso aunque monasterios hayan desaparecido como el Gran Cluny, todavía sus ruinas, sus restos siguen convirtiéndose en el principal atractivo de esas localidades. La pregunta ahora es para el catedrático de arte. ¿Somos capaces en Castilla y León de poner en valor con tanta fuerza este patrimonio heredado como se hace en Centro Europa? Castilla y León tiene la fortuna de contar con una inmensa red de monasterios, sobre todo femeninos, pero también tiene un elemento distintivo,
muchos monasterios masculinos que aún están vigentes. En otros lugares de España, salvo en Galicia, buena parte de los monasterios masculinos antiguos han desaparecido. En Castilla y León, buena parte de los monasterios, de los grandes monasterios masculinos históricos, se han mantenido. Monasterios masculinos que hoy en día siguen convirtiéndose en centros de atracción de tipo cultural, de tipo espiritual, de tipo económico. Por lo tanto, yo creo que debemos seguir trabajando en sacar todo ese gran potencial que creo que todavía no hemos terminado de sacar desde un punto de vista de identidad regional, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de desarrollo y desde un punto de vista de algo tan importante para nuestra región como es la fijación de la población. Apenas unas lecturas. El Camino de Santiago, el desarrollo económico de algunas poblaciones, la importancia de los monasterios. Sin ellos, ¿hubiésemos perdido mucho en nuestra historia? Efectivamente. Se habla en muchas ocasiones del Camino de Santiago como elemento de distribución de novedades culturales, pero fueron los monasterios, sobre todo los monasterios como el de Silos, dependientes de Cluny, de donde venían todas las grandes novedades culturales, teológicas, filosóficas, artísticas, europeas. Entendemos en gran medida la gran revolución que se produce en Castilla y León, en España, a partir del año 1050, 1070, gracias al fenómeno monástico y gracias al fenómeno de incardinación de estos monasterios en la órbita de grandes centros culturales paneuropeos como puede ser Cluny. Bueno, y ahora la pregunta ya va destinada al secretario de la Fundación. ¿Cómo nace la Fundación Silos y por qué nació? Bueno, la Fundación Silos surge a finales de la década de los 90 con una misión muy concreta: poner en pie las ruinas del antiguo convento de San Francisco. Silos tenía dos centros monásticos, Santo Domingo de Silos, el gran centro románico, y San Francisco, un centro de una orden menor que quedaron ambos abandonados en el siglo XIX. El monasterio de Santo Domingo se conservó relativamente bien, el monasterio de San Francisco, a raíz de la desamortización, desapareció prácticamente en su totalidad. Quedó en ruinas y entonces la Fundación surge con esa misión de reconstruir, pero no solo reconstruir por reconstruir, no solo recuperar por recuperar, sino contribuir a través de esta reconstrucción a dinamizar Silos, a convertir Silos en uno de los grandes referentes de los estudios monásticos, a reforzar el conocimiento de Silos en el mundo como un elemento añadido a las otras muchas riquezas, empezando por el claustro y el monasterio que tiene Santo Domingo. Por cierto, ¿qué tal se llevaban los franciscanos con los benedictinos? Bueno, no se llevaban bien, obviamente. Eran dos comunidades con carismas totalmente distintos, ¿no? Y cuando surge la comunidad franciscana, que estaba situada en este monasterio, pues hubo sus más y sus menos con la comunidad benedictina, que ya llevaba muchos cientos de años aquí instalado. Lo curioso que la Fundación, Clemente Abad, el padre, el abad de Silos, formó parte de la fundación que casualmente salvaba a la orden franciscana. Claro, es que aquí se da un hecho muy curioso. Cuando se produce la desamortización, el monasterio pasa a ser propiedad del Estado, igual que el convento de San Francisco. Cuando regresan los monjes en el siglo XIX, el Estado les deja en usufructo el monasterio de Santo Domingo de Silos. Y los monjes, pensando que en un momento determinado, por cuestiones políticas, podían cambiar las circunstancias, compran el convento de San Francisco, pues en un momento hubiera un gobierno que les echara del monasterio de Santo Domingo con la idea de venirse aquí. Eso, por fortuna, no se produjo, pero actualmente, curiosamente, el Estado es el propietario de Santo Domingo y los monjes benedictinos son los propietarios de San Francisco. La fórmula de la Fundación sirvió para resucitar, rehabilitar y poner en valor una vieja ruina que hoy es rentable. Pocas fórmulas nos quedan. Pocas fórmulas. La verdad es que aquí ha habido grandes presidentes. Yo quiero recordar a los dos grandes presidentes que hemos tenido. El actual presidente, que está totalmente involucrado en este asunto con mucha dedicación personal. A los patronos, que verdaderamente sienten Santo Domingo, sienten San Francisco de una manera muy notable y sin los cuales esto no sería posible. Y después también a las personas que trabajan en esta aventura apasionante que es dar vida a este gran edificio que es San Francisco. Rehabilitado el edificio, puesto en marcha el monasterio, ¿de qué forma se le rentabiliza? Pues bueno, se rentabiliza fundamentalmente a través de una explotación de carácter hostelero, selecta, obviamente, vinculada pues, a gentes que vienen, es un turismo de reflexión, un turismo religioso, un turismo distinto. A través de esa fórmula y a través también de las entradas que se pagan para ver este centro de interpretación de Monacato, pues se tiene garantizada en parte la pervivencia de lo que es la explotación hostelera. René, cuando se celebra en Oña las edades del hombre, Monacatus, ¿cuántas veces sonreíste para adentro? Y por cierto, ¿tú crees que Silos algún día será la sede
de la magna exposición de las edades del hombre? Hombre, Silos merecería también una exposición de carácter de las edades del hombre. Oña es mucho Oña. Oña fue, junto a Arlanza, junto a Cardeña y junto a Silos, pues uno de los grandes centros del monacato, no solo castellano-leonés, sino del monacato ibérico y del monacato mundial, ¿no? Fue una gran exposición, pero, hombre, obviamente lo mirabas con un poco de envidia, deseando que en un momento determinado, pues en algún año, pudiera recaer aquí también la exposición de las edades del hombre. Antes de salir del convento, vamos en busca de la directora de la hospedería, Yolanda. Yolanda, en esta sala, ¿culto a quién? Pues lo primero a la música, después a los conciertos, a la gastronomía, porque aquí celebramos los banquetes cuando tenemos bodas, a los congresos, porque es un espacio multidisciplinar. Lo usamos para lo que necesitamos en cada momento en la hospedería. Sin duda, la sala más importante de la hospedería de San Francisco. Pues yo creo que sí, porque aquí celebramos los eventos más grandes. De aquí podemos ir al comedor de todos los días, que es el antiguo refectorio de los monjes, que es donde comen nuestros huéspedes. Pero hay salones para congresos, tenemos salas para exposiciones, tenemos la exposición del monacato, un buen comedor, como les he dicho antes, donde poder degustar los platos de la zona, y luego las habitaciones que están a todo confort, como un hotel de 3-4 estrellas. Somos una hospedería, pero de clase superior, y este año nos han concedido las 4 estrellas. ¿Cuántas veces te han dicho o has pensado, esto es como un parador? Pues muchas veces, muchas veces. Lo que pasa que aquí tenemos algo que no tienen los panadores, y es que nosotros no somos funcionarios, con lo cual le ponemos mucho interés. Al margen de las infraestructuras del hotel, a los que se alojan y a los que vienen, ¿les contáis la historia de este viejo monasterio franciscano? Sí, hombre, claro. Nosotros estamos a la disposición del cliente siempre que está aquí alojado para cualquiera de sus preguntas. Y, cómo no, estamos orgullosos de trabajar en un sitio como este, que se respira ambiente del que hubo en la Edad Media, porque Silos era un centro cultural, y eso ha quedado plasmado aquí. Los monjes franciscanos han dejado su huella en las piedras, y claro que sí. Todo aquel que quiera escucharnos, nosotros encantados. La gente tiene cierto interés porque ellos ven una fotografía que hay en los jardines, no sé si os habéis fijado a la entrada, de cómo estábamos. Entonces contamos un poco la historia, cómo a través de una escuela taller primero, hasta que lo cogió la fundación, pues poco a poco, con el interés de muchos, sobre todo de los monjes, que son los grandes artífices de que hoy en día este monasterio esté restaurado, pues claro, luego cuando subamos a ver las instalaciones del primer piso, donde están las habitaciones, podrás ver una exposición que hemos organizado de diferentes momentos de la reconstrucción, los 30 años que ha durado, pues fotografías para que los clientes y todo aquel que venga a vernos se pueda hacer una idea de cómo estas ruinas pues han llegado a ser lo que son, una hospedería de clase superior. Es cierto que Peridis, como arquitecto, al margen de la Fundación Santa María Real, dejó su huella en este lugar. Sí, claro, hombre, Peridis fue el arquitecto en la época de la escuela de taller. Es más, lo que es parte de la iglesia y algunas partes de la hospedería se ve la huella perfectamente de Peridis. Por ejemplo, las escaleras, hay muchos estudiantes de arquitectura que vienen a verla porque es de Peridis. Entonces nosotros estamos muy orgullosos que él, además de ser patrono de la Fundación Santa María la Real, también intervino en la reconstrucción de la hospedería Convento San Francisco. ¿En el hilo musical de la hospedería Convento San Francisco suenan los gregorianos alguna vez? Sí, hombre, por supuesto. Siempre en la cafetería hay puesta o música clásica o el canto gregoriano, al que debemos tanto en Santo Domingo de Silos. Si hay algo que sorprende a los visitantes que llegan a Santo Domingo de Silos, es el desfiladero de la Yecla, un angosto cañón de casi 1 kilómetro de largo que permite al visitante penetrar en las entrañas de la piedra caliza horadada por el río Mataviejas. Una pasarela cómoda y sin dificultad se abre camino entre las paredes de más de 100 metros de altura. Precisamente allí nos espera Mercedes Miguel,
de la Oficina de Turismo de Silos. Esto es un espacio natural. Nos encontramos dentro de un espacio natural verdaderamente impresionante. La gente no se cree que esto pueda estar al lado de Santo Domingo de Silos, porque es una garganta muy estrecha, con el río por abajo, es el arroyo del Elechal, que es un afluente del río Mataviejas, y le sorprende mucho al turista ver estas paredes tan verticalizadas, porque llegan a medir 100 metros de altura. La piedra, las rocas son muy calizas, como son todas las rocas de las peñas de Carazo, y se sorprende. La verdad es que se queda verdaderamente sorprendido. Por algunos sitios, además, no se tocan las paredes con los dos brazos, porque no llegan a los 2 metros de anchura. Y luego, bueno, pues es muy importante este Parque Natural de la Yecla, que está comprendido dentro del Parque Natural de los Avinares de la Arlanza. Oye, ellos están siempre aquí, todo el año. Son los guardianes del desfiladero. Los guardianes de este desfiladero de Yecla son una colonia de buitres leonados, que es una de las más importantes que hay en el Parque Natural de la Yecla y Sabinares de la Arlanza. Se calcula que hay unos 100 parejas de buitres leonados. Llama la atención que la garganta de la Yecla sea uno de los productos turísticos más completos, posiblemente, de la provincia de Burgos. La garganta de la Yecla es un desfiladero que se puede visitar en cualquier época del año. El desfiladero de la Yecla es un producto turístico muy completo. No cuesta dinero, está en plena naturaleza, se puede recorrer en cualquier época del año. En verano es precioso con la luz que tiene y además está muy fresquito. Es un recurso turístico para cualquier época del año. Sin duda el reclamo silense tiene mucha fuerza, el monasterio y la propia localidad. Pero el desfiladero de la Yecla es demandado. ¿Lo conoce el turista cuando llega a Santo Domingo? El turista hoy en día está muy bien informado ya. Casi todos los turistas conocen algo de la Yecla o han leído algo o están enterados de algo. El turista que viene de Madrid, normalmente, como los GPS los manda por la carretera de Aranda a Caleruega, pues llegan al desfiladero de Yecla. Entonces, muchos de ellos, antes de llegar al pueblo y visitar el monasterio, ya han visitado el desfiladero de Yecla. ¿Cómo es el perfil del turista que viene a Silos y que viene a la Yecla? Mayormente el turismo que tiene el Santo Domingo de Silos es un turismo nacional, proveniente la mayor parte de Madrid, País Vasco mucho, y luego Castilla y León. A la Yecla les encanta venir a los matrimonios de mediana edad con los niños, porque les gusta mucho a los niños recorrer este desfiladero, ver a los buitres, que en la mayoría de las ciudades eso no se puede ver. Y bueno, es un sitio que a la gente joven, matrimonios jóvenes, les gusta mucho. De nuevo en el casco urbano de Santo Domingo de Silos, nos dirigimos al Museo de Instrumentos Musicales, Los Sonidos de la Tierra, donde nos encontraremos parte de las colecciones de Joaquín Díaz, de Luis Delgado, de Cuco Pérez, Carlos Blanco y objetos de la propia abadía benedictina. Mercedes es la encargada de abrir la puerta del museo a los turistas. Mari, tú eres una mujer rural completa, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, tienes marido ganadero, Sí. negocio de hostelería y además las llaves del museo más importante que hay en Silos. Pues sí, hombre, el más importante no. Está el monasterio y el claustro, que es la principal fuente de ingresos para todos los que vivimos en Silos.
Y bueno, sí, tenemos un poco de todo y una cosa se complementa con la otra. Muy bien. Oye, ¿qué les cuentas? Cuando te dicen, cuando abres el museo, si alguien te pregunta de quién es el museo, ¿de quién es? Pues el museo es de la Asociación de Amigos de Silos. El edificio era del monasterio. Se lo cedió a la asociación, ellos han hecho esta rehabilitación y los instrumentos son de colecciones particulares. De, bueno, pues, Luis Delgado, Joaquín Díaz, Cuco Pérez, que tiene una colección de acordeones impresionante, y Carlos Blanco Fadol. Y luego pues hay aportaciones de gente particular que ha hecho al museo y al monasterio. ¿Y cuánta gente te dice cuando llega y dice, hombre, si yo estaba en Urueña hace poco, ¿no? Cuando Pues venga Luis Delgado y a Joaquín. Muchísima gente. A la gente Urueña lo conoce pues como la Villa del Libro y luego pues los museos de Joaquín Díaz y de Luis Delgado. Oye, al margen de tu trabajo, tu cometido, que es mantener, cuidar el museo, abrir la puerta para los turistas, oye, a ti como habitante de Silos, de Santo Domingo de Silos, ¿qué crees que le aporta a la ciudad, a la localidad estos Pues, hombre, instrumentos? es algo más para ver. El hecho de que la gente sale del claustro y viene a ver el museo les obliga a pasear por el pueblo, a ver las calles, a ver las construcciones de Silos, a hablar con la gente de Silos, porque siempre hay gente del pueblo por aquí que hay gente mayor que le da conversación a los turistas y eso a la gente le gusta. Oye, aquí vivís de Dios todos, ¿eh? Aquí todo el mundo vive del monasterio, aunque no lo quieran reconocer, todo el mundo vivimos a la sombra del monasterio. Ha llegado la hora de sentarnos a la mesa. Elegimos uno de los asadores de mayor tradición en Santo Domingo de Silos. Nos espera su jefa de cocina, Isabel Alameda, y lo hace a la puerta del horno de leña. Isabel, ¿cuántos años llevas currando aquí? Casi 30 años. Casi 30 años. ¿Y al frente de la cocina? Pues llevaré casi 20 también, porque al principio empezábamos, era ayudante, pero luego ya pues nos metimos un poquito más. ¿De jefa de cocina? De jefa de cocina. Muy bien. Empezaste con Emeterio. Claro. Empecé con Emeterio con su padre. Mía. Y ahora con su hijo. Y ahora con su hijo. Muy bien. Oye, en tu cocina encuentras pocos chicos, ¿eh? En la cocina, lo que es en la cocina, no. En el aquí al comedor, a servir, pues ha habido alguno, pero lo que es en cocina, ninguno. Siempre has tenido mujeres trabajando Siempre contigo en la cocina. Siempre hemos sido mujeres trabajando en la cocina. Acabas de venir con el cuarto derechazo. Esto es obligado aquí, ¿eh? Esto es obligado, es un plato típico y este es desde un principio se empezó a hacer el asado, y en horno de leña. Cordero y cabrito. Y cabrito también. Ahora el cabrito es un poquito más difícil encontrarlo, pero vamos, aún así seguimos... Sigue viendo cabrito. Sigue además. habiendo cabrito. Es famoso el cabrito de... El cabrito en el Hotel Tres Coronas es famoso. Oye, lo del queso de Burgos, ya casi nadie tiene queso de Burgos. Es una suerte, ¿eh? No, sí, yo creo que sí que se encuentra. Nosotros no lo hemos quitado de la carta nunca. Siempre lo has tenido. Siempre ha estado en la carta. ¿Te gusta tu trabajo? Bueno, sí. Sí, porque yo creo que si no te gusta, no aguantas esto. Oye, ¿te acuerdas los platos cuando, hace 20 años, por ejemplo, cuando salías a tomar comanda al comedor, y qué platos había? Pues es que eran prácticamente los que hay ahora. De primero la sopa castellana, el consomé, Huevo. la sopa de cocido, los entremeses, la menestra, las alcachofas. Es que nosotros no hemos cambiado. ¿Bacalao es el mismo? El bacalao también, lo hemos tenido siempre. ¿Cómo lo preparas? A la vizcaína con tomate y la gente sí que les gusta. Y sigue gustando ese, Y sigue gustando. Ese tipo de cocina. Sigue gustando este tipo de cocina. Isabel, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Hortazuelos, una pedanía de aquí de Santo Domingo de Silos. De Silos de toda la vida. De toda la vida. Siempre ha sido Silos tan famoso. A mí que te ha traído los comensales, ¿eh? Siempre ha sido tan famoso. Yo recuerdo cuando venían aquí a grabar al monasterio, los cantos gregorianos, que antes el canto gregoriano venía muchísima gente. Ahora viene mucho, porque vienen gente. Pero antes venía mucha más. Yo me acuerdo de no caber un autocar. Estaba completamente lleno, ibas a misa, estaba lleno, a vísperas estaba lleno. En Semana Santa, yo recuerdo aquí de doblar casi 3 veces el comedor de gente a comer, que venían a oírles
la misa, lo del gallo y vamos, todas las misas en Navidad y en Semana Santa, las Pascuas, Jueves Santo, Viernes Santo, que se hacían... O sea, que siempre has tenido una clientela fija, los Sí, del canto luego, gregoriano. Lo del canto gregoriano ha sido... Es la clientela fija. Clientela súper fija, vamos. Y hemos tenido aquí familias que han venido, pues, muchos años. Yo recuerdo de una familia que llevaría aquí, pues, 40 años. Yo no estaba aquí y ellos ya estaban aquí. O sea, desde pequeñitos los hijos han estado aquí. Después de todo ese tiempo, esto es estar comprometida con la cocina rural y con este tipo de cocina burgalesa, ¿eh? Pues Eso es pretendemos gastronomía eso. comprometida. Pretendemos seguir así. Con algún otro cambio, pero vamos, la mayoría no, yo creo que no vamos a cambiar. Bueno, Isabel, ¿no vas a dejar entrar chicos en la cocina? No. En el comedor sí, en la cocina yo creo que no. Yo creo que la cocina... Es que nunca hemos tenido chicos en la cocina. Nunca. Isabel, ¿por qué sonríes cuando digo que eres la jefa de cocina? Pues porque es que yo no... No sé, no me veo como jefa de cocina, vamos. Yo cocino y hago todo lo que puedo, pero no me veo como jefa de cocina. Pues si tú no te ves de jefa de cocina, yo no me veo como periodista haciendo un programa, porque más jefa de cocina que tú, que se haya ganado ese título con tantos años, pues pocas sí, hay. años ya llevamos, años ya llevamos. Aunque no empecé en la cocina, ya digo, empecé aquí en el comedor, pero Muy vamos. bien, muchas gracias, Isabel. Cae la noche y la calma llega a Silos, momento que aprovechamos para charlar con Emeterio Martín, alcalde de la localidad. Alcalde, ¿se podría entender esta localidad sin Santo Domingo de Silos? Imposible, imposible. Santo Domingo de Silos va unido el pueblo, la abadía, la comunidad, la historia y el arte. ¿Hay buena relación entre la comunidad de religiosos y la comunidad de la histórica villa de Santo Domingo? Siempre bien, como no puede ser de otra manera. Una institución como un ayuntamiento está para servir al pueblo y dentro del pueblo pues hay personas civiles y personas religiosas como es la comunidad benedictina y la obligación es tender puentes continuamente para llevarnos bien. Supongo que algunos alcaldes, algunos colegas tuyos que estén al frente de localidades con producto turístico te envidiarán. Tú con los cantos gregorianos llenas todos los fines de semana. Sí, gracias a Dios nosotros contribuimos a la marca España de dos maneras con mucha fuerza, ¿no? El claustro románico como primer monumento románico en Europa y la música gregoriana como mejor lugar de Europa para escuchar el gregoriano. Y con eso llenamos efectivamente y bueno, doy gracias porque nos permite mantener puestos de trabajo y personas jóvenes en la zona rural. Hoy lo hemos comprobado a media semana, la afluencia de público, la importancia que tiene el monasterio. Silos es ya un producto, un destino turístico sólido. Sí, gracias a Dios. En su momento el padre abad emérito actual, el padre Clemente Serna, que puso a Silos y el gregoriano en el mundo, en el mapa, con 25 millones de discos vendidos entre el año 93 y 94, pues eso ha servido para consolidar un recurso turístico, musicólogo, cultura, historia, arte, lo tiene todo. Y entonces eso, pues bien, hay días, Javier, parece mentira, con total confianza, en mayo, en junio, que es cuando más viajan los extranjeros, por lo menos a la zona rural burgalesa, que yo puedo estar sirviendo en el comedor cenas y nos encontramos 9 nacionalidades y ninguno español. Y eso nos dice la grandeza de Silos. Teniendo en cuenta el pasado glorioso, o al menos de mucha fama, que se alcanzó con el canto gregoriano, el nombre de Silos, ¿tiene relevancia entre el extranjero, entre el turista que nos visita de otros países? La persona culta, la persona que tiene interés por la historia medieval, por el arte, por la musicología, por el románico, por supuesto. Todos lo conocen y la gente repite y tripite. Tú eres un hombre comprometido con tu territorio, perteneces a la agrupación local, estás vinculado a fundaciones, aparte de alcalde Tú siempre te has quejado de que un producto de tanta envergadura, desde el punto de vista patrimonio, de románico, de historia, al margen de las glosas silenses y que esto tenía que tener un relieve internacional. ¿Qué os falta
Sí, no es que me queje, ¿no? Yo doy gracias todos los días por la gran suerte que tengo de vivir en Silos y en Castilla y León, ¿no? Pero creo que estamos en un momento que, como bien dices tú siempre, el monumento está rehabilitado, restaurado, recuperado. La gastronomía está, los establecimientos hosteleros existen ya. La población se está asentando, volviendo a las zonas rurales, con turismo activo, con turismo rural, turismo gastronómico. Nos falta ya un empuje decisorio de los turoperadores, de la Junta de Castilla y León, porque esta comarca del Duero-Arlanza, porque no hay que olvidar que el Duero-Arlanza, Arlanza-Duero, aquí estuvo la frontera de España durante 200 años, la Edad Media, 200 años, de ahí la riqueza monumental e histórica que atesoramos. Aranda de Duero, Lerma, La Vid, Caleruega, Clunia, Covarrubias, Salas y Silos. Vaya territorio, ¿eh? Sí, es Estás una hablando de comarca. la historia de España y de Europa. Sí, pero es que esto en Flandes es como la comarca de Flandes o como la comarca de los castillos de la Loire. No les envidiamos en nada, en nada. Nos falta, sí, un empuje de promoción turística fuera de España. Creo que sería una pregunta de perogrullo decirte que cuál es el motor económico de tu pueblo. Es evidente que es la hostelería. Pero ciñéndome a ello, ¿hay infraestructura suficiente en hoteles y restaurantes en Silos? Pues fíjate, en Silos ahora mismo está mal hablar de cifras, pero entre los 8 establecimientos hoteleros, las casas rurales, nos encontramos con 500 camas para el turismo y 1000 plazas de restaurante. Más todo lo que hay en la comarca, pues creo que, y con el aeropuerto que hay en Burgos, tenía que estar entrando y saliendo diariamente infinidad de vuelos charter para visitar esta comarca. Preguntar a un alcalde esto es dejarle que sueñe, pero bueno, yo quiero que tú sueñes ahora. Han pasado 25 años, un cuarto de siglos. ¿Cómo quieres encontrar a tu pueblo dentro de un cuarto de siglo? Me encantaría ser adivino, Dentro de pero es 25 difícil. años. Pero mira, Javier, yo, ¿qué quisiera? Pues, en primer lugar, estamos intentando consolidar lo que hay, que yo creo que va por muy buen camino gracias a las políticas también activas de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Burgos, pero quisiera, pues, mantenernos en los 300 habitantes, fijo, en vez de tener 50% jubilados y 50% por debajo de los 65, que fuera 80-20. 80% población activa o jóvenes y niños y 20% jubilados. ¿Y competir con Venecia o con Florencia no te gustaría? Por supuesto. Creo que se lo merece esta población, esta tierra, y recursos tenemos y falta el empujón. Y hasta aquí el programa de esta semana. Sabemos que no hemos descubierto el claustro de Silos, ni los cantos gregorianos de sus monjes, ni el impresionante cañón del río Mataviejas, ni la fuerza cultural del monacato. Pero no nos negaréis que los 25 metros de altura del silencioso ciprés que sigue levantando su dedo gigante hacia el cielo nos sigue invitando a visitar Silos. Hasta la próxima semana.